Ya se me olvidó cuál era la pregunta pasada, Sofía. ¿A qué le temes? Híjole, qué rollo con mi amor. ¿A qué le temes, no? Entonces, pues eso, pues como bien podrán imaginarse, detonó bastantes respuestas distintas, a lo que llevó a una diversidad de temas, ¿no? Y eso sí, interesante. Así que siguiendo ese mismo mecanismo, el día de hoy quise aplicar una pregunta, pues que provocara lo mismo. Y la pregunta es, ¿qué es lo más sabio que has escuchado? No, creo que es una pregunta bastante interesante y nos podemos... Y lo que buscamos provocar con esta pregunta es historia. Creo que las historias, o a través de las historias, nosotros nos identificamos con el otro. Antes de que hubiera pues el recurso de la escritura, la historia se pasaba a través de las historias, ¿no? Vaya la redundancia, la historia se pasaba a través de historia, ¿no? Y me parece que así, insisto, nos podemos relacionar con lo que identificar y por consecuencia aprender de los demás. Y voy a empezar yo, para poner el ejemplo, voy a empezar con pues algunas de las, ahorita pensando mientras escribía la pregunta de qué es lo más sabio que has escuchado, pues bueno, así llegar como que a lo más sabio, a lo mejor no me quiero equivocar, pero sí hay algo que se me vino a la mente que sí fue pues algo que sí significó o me impactó en mi vida en un momento bastante difícil, y se las voy a contar a través de un cuento que así me lo contaron a mí, y que de hecho es muy importante para mí ese cuento porque no nada más significó mucho para mí, sino que cuando yo lo compartí al público, a la gente le gustó bastante. De hecho, es uno de mis contenidos más virales. Llegó como a más de 80 millones de reproducciones ese video. Y es un cuento, yo lo había encontrado leyendo un poco la sabiduría del Tao, que hablaba sobre un granjero que se le había escapado un caballo. Y era lo único que tenía el pobre granjero, un caballo, ¿verdad? Con ese ahí en su lugar. Y todos los vecinos se le acercaron y le dijeron, oye, pues mala suerte, qué tragedia que te escapó tu caballo. Y él contestó, tal vez. Y él, pasaron algunos días y de pronto el caballo que se había escapado regresa y regresa con 7 caballos salvajes más. Entonces los vecinos se le acercan al granjero y le dicen, oye, qué buena suerte, qué fortuna. El caballo y no nada más regresó solo, sino que regresó con 7 caballos más. Y el granjero les contestó, tal vez. Al día siguiente, su hijo, quien era quien le ayudaba en todas las cosas y todas las labores que tenía ahí en la granja, mientras trataba de domar a uno de estos 7 caballos salvajes, pues se cae y se rompe una pierna y pues queda inhabilitado por completo y no lo puede ayudar más. Entonces los vecinos llegan y le dicen al granjero, oye, qué mala suerte. Y el granjero contesta, tal vez. Y finalmente, porque me parece que ya han de llegar por ahí el entendimiento de la historia, finalmente llega el ejército del país a reclutar a todos los jóvenes porque habían entrado a una guerra, pero una guerra prácticamente suicida. Pero al hijo del granjero no lo reclutan porque pues estaba con una pierna rota y era prácticamente inservible. Entonces a todos los hijos de la comunidad se los llevan, menos a todos los jóvenes de la comunidad se los llevan, menos al hijo del granjero. Entonces toda la comunidad llega otra vez con el granjero y le dice, qué buena suerte, a mi hijo se lo llevaron y al tuyo no. Y el granjero termina contestando, tal vez. Y lo que trata de enseñar, lo que para mí fue un concepto bastante importante para mí, que me impactó demasiado, es que es imposible saber las consecuencias de una mala fortuna o de una buena fortuna. Es imposible porque la lectura que nosotros le damos a los sucesos siempre es al revés, en retroacción. Así como funciona la semántica, ¿verdad? En las oraciones de palabras, uno significa una oración de palabras al revés. Una vez que ha habido un punto final, de la misma forma, es imposible saber o determinar las consecuencias de un suceso aparentemente adverso o aparentemente próspero. Un suceso aparentemente bueno puede conllevar consecuencias negativas y de pronto que lo resignifiquemos como lo que nos pasó. Y asimismo, un suceso aparentemente adverso puede conllevar a consecuencias positivas que nos lleven a resignificar dicho suceso como uno que qué bueno que pasó, ¿no? Yo estaba en ese tiempo pasando por una pérdida, un hermano mío murió y pues para mí el haber escuchado eso fue algo muy importante y bastante útil por el proceso que yo estaba viviendo en ese momento
Y efectivamente decidí, después de escuchar eso, abrirme a tener esta apertura a entregarme a la incertidumbre del futuro, tratando de canalizar este suceso adverso hacia consecuencias positivas para que pueda quizás en un futuro volver a mirar hacia atrás y resignificar el suceso como un suceso que valió la pena haber pasado por. Entonces, eso en lo personal es una de las cosas más sabias que he escuchado, es algo que he interiorizado bastante y que prácticamente he adoptado como filosofía de vida. Así que me gustaría también escuchar, no nada más yo, sino que toda la gente que nos escucha a través del internet también se puede enriquecer de las historias que ustedes tienen que contar. Así que sin más, pues quisiera dar la invitación a la primera persona que quiera pasar a compartir la cosa o la premisa o la idea más sabia que ha escuchado. Está bien, Atobar, gracias por animarte. Cuéntame. Pues el día de hoy, disculpa, mejor. Disculpe. El día de hoy, un curso que tomé con varios empresarios, vimos que hay una gran diferencia entre lo que es, lo que debería y lo que queremos. Por ejemplo, muchas veces tiende a pasar, esto es como que para definir la realidad de lo que uno está viviendo en el momento. Entonces, por ejemplo, no sé, tiende a pasar que muchas veces queremos algo y lo confundimos con lo que es. O sea, por ejemplo, no sé, aplican el tema de, por ejemplo, el tema de los negocios. Oye, ¿sabes qué? Estos son los resultados que quisiera. Sin embargo, muchas veces lo que tiende a pasar es que, pues, lo que quieres y lo que estás teniendo en el momento es diferente. Y muchas veces lo que tiende a pasar es, existe lo que es el debería. Entonces, tiende a pasar que algunas veces se genera lo que es la frustración. No sé cómo entender, ya al igual que un poco complejo. Te voy a decir lo que yo entendí, a ver si me dices que estoy bien. O sea, que muchas veces, no nada más en los negocios, me parece a mí que como tú tienes una idea de algo y la idea muchas veces contrasta con la realidad, ¿no? Imagínate en una relación de pareja, uno tiene una idea de lo que el otro es, pero de pronto lo que la otra persona es realmente escapa por completo la idea que uno tiene, ¿no? Y eso son como el contraste entre la expectativa que tú tienes sobre algo y la realidad que tiene produce un resentimiento o una frustración de que la cosa que tú piensas que sea no coincide con lo que realmente es, ¿no? Y muchas veces lo que tiende a pasar es, dices, o sea, te enamoras de la idea de que, ay, quiero esto, a ver, y es donde uno tiene que poner los pies en el suelo y darse cuenta, a ver, es lo que es. O sea, y algunas veces incluso estando en una relación existe no sé cómo decirlo, o sea, uno tiene, o sea, puede llegar a tener resultados, lo que quieres, pero, o sea, es lo que es, más algunas veces no es lo que uno piensa que debería ser. No sé si me voy a entender, o sea, tú dices, debería ser esto. A ver, es nomás lo que es. No sé si me voy a entender. Entonces hay una gran diferencia entre esos tres puntos. Y o sea, tú en tu vida, por ejemplo, ¿cómo lo has hecho para nivelar las ideas? Porque digo, finalmente me parece que es imposible atravesar en su complexión a todo un ente, ¿no? Todo un ser, por ejemplo, un ser humano. Es imposible llegar a atravesarlo por completo, ¿no? Porque pues no dejas de ser un sujeto limitado a 5 sentidos, ¿verdad? Y pues no dejas a darle una interpretación subjetiva de lo que el otro es o algunas situaciones. Entonces, aún así, ¿cómo puedes o cómo tú lo has hecho en tu vida para poder nivelar o aproximar lo más que puedes a una idea de la realidad? Pues es que es importante darte cuenta de los resultados que estás teniendo en el momento, o sea, poner los pies en la tierra. O sea, tiende a pasar que, por ejemplo, uno se enamora o puede ser muy soñador de que esto es lo que quiero obtener. A ver, o sea, date cuenta de lo que es. Y una de las cosas que decían en la conferencia era que hay personas que o sea, no tienen mucho, son muy felices porque pues no aspiran como a lo que debería, o bueno, más bien, a lo que quisieran que es. O sea, hay muchas cosas que quieren, sin embargo, es solamente una cosa
o sea, lo que es. Entonces el detalle es que cuando quieres muchas cosas, oye, pues te puede llegar a generar frustración el no querer, o bueno, más bien, no obtener todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, está lo que, hay una frase del creador de Patagonia que admiro mucho que dice, si mal no recuerdo, que si, ¿cómo era? Que entre más sabes te das cuenta que menos necesitas. Y algunas veces, o sea, cuando te das cuenta que no es tanto lo que necesitas, o sea, y hay un dicho que también me gusta mucho que dice, si no eres feliz con poco, no vas a ser feliz con mucho. O sea, como que pues puedes llegar, como se dice, pues a sentirte más pleno, no sé si me voy a entender. ¿O tú qué opinas al respecto? Sí, digo, ahí, de hecho, justamente estaba haciendo un comentario de un libro que se llama El Camino del Zen. A mí me gusta mucho contrastar doctrinas, ¿no? Y me parece que la fundación, por ejemplo, filosófica sobre la que se construyó la sociedad occidental es muy contrastante o distinta a los fundamentos filosóficos sobre los cuales se construyó la sociedad oriental, por ejemplo, ¿no? Japón, etcétera, China y no sé qué. Entonces estaba haciendo un análisis de un libro, porque tiene una línea de contenido de eso que se llama El Camino del Zen, que es prácticamente las bases filosóficas del budismo zen, que es pues una doctrina muy, muy, muy practicada en Japón en específico, ¿no? Y una de las cosas que me gustaba mucho que decía este autor, Alan Watts, uno de mis, en lo personal, filósofos bastante favoritos, decía que quien no es capaz de vivir en el presente no es capaz de vivir en ningún otro lugar. Y ahí te va por qué. Su argumento era el siguiente: porque el pasado pues no se puede regresar a él, no puedes hacer absolutamente nada con respecto a él, y el futuro cuando finalmente llega no es otra cosa más que el presente. O sea, cuando el futuro llega finalmente, no es otra cosa más que el presente. Entonces, en ese sentido dice, si tú no eres capaz de vivir el hoy, cuando llegue el futuro a ser el presente, tampoco vas a ser capaz de vivir el futuro cuando sea presente. No sé si me explico. Entonces, para él era como digo, es parte de la práctica del budismo zen, liberarse de esta ilusión y poder vivir y fluir con el presente, pero esa doctrina a mí me parece bastante, que tiene mucho que ver con lo que dices, ¿no? O sea, con lo que decías de que si no eres capaz de estar satisfecho con lo que tienes hoy, no podrás hacerlo mañana. Entonces, me parece que ahí colindan bastante y estoy de acuerdo. O sea, finalmente uno, a ver, esto no quiere decir que no tengas deseos, ni anhelos, ni no tengas una aspiración, al contrario, pero sabes que lo que estás haciendo hoy finalmente, o sea, es como una cosa que también dice, que me gusta mucho, que sí, es paradójico que uno dice que cuando finalmente esto llega yo voy a empezar a disfrutar de esto, pero el deseo, una de las condiciones o una de las particularidades del deseo es que se autodestruye. ¿Qué quiere decir esto? Que el deseo, una vez que se satisface, se destruye, ¿no? Porque vas ahora a querer otra cosa más. Entonces, si finalmente no eres capaz de por lo menos disfrutar algo de lo que tienes, cuando finalmente logres eso que quieres, pues se va a convertir en eso que ahora no disfrutas. No sé si me explico, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va lo que tratas de decir. Corrígeme si me equivoco. Sí, y digo, complementando lo que dices, hay un libro muy bueno, o sea, que se llama Daily Stoic, y me tocó leer una parte en donde hablaba, pues, el tema de la felicidad. O sea, que si lo bases en cosas exteriores, pues, o sea, no está dentro de tu control. Y en resumen, una de las cosas que te llega a decir es, oye, ¿sabes qué? Como que, o sea, las actividades diarias, o sea, lo que tú puedes llegar a controlar, o sea, si tú das lo mejor de ti todos los días, o sea, puedes llegar, como se dice, pues, o sea, a ese día a sentir como que la plenitud. O sea, porque es lo que tú controlas, o sea, todo lo demás, lo exterior, pues, o sea, no está dentro de tus manos. Y complementando esto, hay un libro buenísimo, si no lo he leído te lo recomiendo, que se llama el libro de la buena suerte. Está buenísimo, o sea, y prácticamente se trata de, o sea, es igual como una historia, te cuenta, o sea, no quiero spoilearlo para la gente que lo esté viendo, pero habla sobre Merlín y sobre lo que es creo que es el caballero blanco y el caballero negro o algo así. Y cómo tienes a estos dos caballeros que pasan por las mismas circunstancias y a uno le va súper bien y al otro súper mal. Entonces es increíble cómo el mindset de una persona, o sea, puede llegar a repercutir
todos los días en su manera de que si es feliz o no, o pues lo que está dentro de su centro de acción. Si puedes, pues aviéntatelo y créeme que vas a sacar mucho provecho. Lo voy a buscar. Muchas gracias por participar y por compartir sabiduría. Un fuerte aplauso. ¿Quién más se quiere animar? Levante la mano. La verdad no alcanzo a ver mucho de aquí, así que me señalan ahí al que vean mientras alguien se anima. Bienvenido una vez más. Eres un personaje bastante aclamado en las redes. Si has visto que te mucho. Que sepas que lo que dices trasciende. De hecho, si bien recuerdo, he visto uno de los comentarios con más likes en uno de los episodios. Es uno tuyo, el que dijiste que los derechos humanos son para los hombres derechos. Bueno, ese es uno de los comentarios más likeados. Pero bueno, sin más, ¿qué es lo más sabio que has escuchado? Es muy difícil resumirlo en una sola frase. Hay muchas cosas muy sabias que he escuchado, dada mi edad. Anthony de Melo, por ejemplo, decía que la mejor manera de no sufrir es no generarte expectativas. Si no esperas nada, no sufres. Uno sufre cuando se muere su papá porque esperaba que no se muriera. Uno sufre cuando la muchacha le dijo que no porque esperaba que le dijera que sí. Si tú no te generas expectativas, no quiere decir que no busques nada, que no esperes un resultado específico para que no seas sujeto al sufrimiento. Por ejemplo, hay otra de una dinámica en una convención donde les dicen, vamos a poner un globo con el nombre de 500 personas y después cada quien va a buscar su globo y lo traen aquí. De las 500 personas, en 3 minutos que les dieron, pues nadie llegó con su globo. Y dice, bueno, vamos a cambiar la dinámica, vamos a dar los mismos 3 minutos. Tú agarras un globo y buscas a la persona que tiene el nombre de ese globo. Y hubo un buen montón de gente que encontró su globo. Dice, eso pasa con la felicidad. Si tú buscas la tuya, difícilmente la vas a encontrar. Pero si ayudas a alguien a encontrar la suya, seguramente que alguien va a encontrar la tuya. Ahora, así es como de cierta forma los cuidados dotan de sentido a sus cuidadores, ¿no? O sea, cuando tú te entregas al otro, cuando sientes una responsabilidad para con otra persona, de cierta forma ese cuidado te dota de sentido a tu existencia, ¿no? Eso primariamente te da alguna satisfacción y te alcanza un pedacito de tu felicidad. Pero además, si tú vives haciéndolo, alguien se va a preocupar por hacerlo contigo. Si tú no eres feliz solo, es una tercera. Si tú no eres feliz solo, con pareja no vas a ser feliz. La felicidad es una decisión individual. Si tú no puedes ser feliz solo, nadie te va a hacer feliz porque nadie está en este mundo para hacerte feliz. Si tú eres feliz, puedes inclusive contagiar a otros. Pero si tú no eres feliz, nadie te puede hacer feliz. Son 3. Espero que ya haya tiempo para que otro se haya animado. Claro, pero espérame, te tengo una pregunta. A ver, pues ya se me está yendo. Sobre la primera cuestión, se hace muy interesante y siempre he tenido yo una especie de conflicto, a lo mejor muchas personas también lo tendrán yo, pero tú realmente crees, o sea, estoy de acuerdo contigo, definitivamente el contraste de las expectativas con la realidad pues genera malestar, ¿no? Frustración. Pero el detalle aquí, la pregunta sería, si nos vamos más a la raíz, ¿realmente es posible no tener expectativas? O sea, porque finalmente uno pudiera argumentar, oye, pues las expectativas nos sirven como estrellas de Belén para guiarnos por el mundo, para que nos ayuden a relacionarlos con el mundo, ¿no? Yo sí hago cierta cosa, si hago cierta cosa, que suceda cierto resultado, ¿no? Finalmente, gracias a esa expectativa es que nos podemos conducir con el mundo. Entonces, ¿tú crees que podamos ser capaces de vivir sin ninguna expectativa de nada? Y si es así, ¿cómo crees tú que podemos llegar a ese punto? Mira, primero, o sea, definitivamente no es posible no generarte ninguna expectativa. Lo que sí puedes es tener la conciencia de que esa expectativa no es 100% cumplible. Y entonces tu frustración va a ser menos. Pero definitivamente sí tienes que tener una linterna para saber para dónde vas. Pero tienes que tener conciencia
de que no todo está en tus manos. Entonces, que hay factores externos y que esa muchacha que te gusta, a lo mejor a ella, y pues que agua y ajo, aguantarse. Si tú estás consciente de que vas hacia un lugar, pero que si no llegas específicamente a ese punto, tienes que buscar. Si no le puedes pegar al cielo, pégale al cerro. ¿Sí? Tú tienes que ser consciente. Yo no voy a esperar, yo ahorita soy viudo, yo no voy a esperar encontrarme una muchacha de 25 que yo le parezca sumamente atractivo. Puedo buscar una de 50, tengo 60. Y si encuentro una de 65, pues tendré que conformarme. Okay. Me voy a llevar esa de, ¿cómo es? Agua con ajo. Aguantarse y ajo, agua y ajo, gran receta, muy bien. De hecho, ahorita se me viene a la mente, antes de pasar a la siguiente persona, quiero hacer un paréntesis, porque se me vino a la mente mucho con esto un concepto de la filosofía, bueno, no nada más del estoicismo, sino de distintos otros pensadores, como Nietzsche también lo mencionaba, la idea del amor fati, ¿no? El amor fati en latín significa amor al destino, ¿no? Y lo fundamental dentro del concepto del amor fati es precisamente el desear que todo suceda tal como sucede, ¿no? Eso es prácticamente, en una resumida oración, lo que consiste el amor fati. Que desear, no, de hecho yo una vez compuse un poema que decía: no deseo que todo suceda como yo quisiera. Ese es un pensamiento mágico e infantil, una condena a una decepción perpetua, cuando en esta vida no todo depende de mí. Mi deseo solo es que todo suceda tal y como sucede y tener la gallardía para seguir conmigo. Ese es el poema que escribí. Y precisamente estaba inspirado en el concepto del amor fati, el amor al destino. Y decía Nietzsche, si pudiera expresar la grandeza del hombre, decía Nietzsche, lo expresaría a través del amor fati. ¿Qué es el amor fati para Nietzsche? Es no solamente conformarse, sino abrazar, amar. No solamente aceptar, sino amar el destino. Eso es precisamente lo que decía Nietzsche. Y me parece que muy en comunión con lo que mencionaba ahorita el señor, de que sí, tienes una expectativa, tienes una estrella de Belén, ¿verdad? Estás esperando cierto resultado, pero sabes que la vida te puede entregar un no. Te puede entregar o puede contrariar tu expectativa. Y si es así, pues mi satisfacción va a estar en mi intento, en que yo di lo mejor de mí, en que por lo menos hice lo que a mí me correspondía, ¿ya? Pero bueno, sin más, ¿quién más quiere pasar a compartir un poco? Allá, sí, yo vi ahí, sí, es un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal? Segunda vez, ¿no? Aquí, muy bien, pues a ver, deleítanos. Una de las cosas, no la cosa más sabia que he escuchado, entre muchas, yo creo que es que la felicidad viene del sufrimiento. ¿Desarrolla? Pues bueno, toda esta idea viene de que los humanos somos muy, pues cómo ponerlo, relativistas. Es como de la idea que muchas veces, por ejemplo, algo típico, se te olvida que tanto aprecias, no sé, el verano hasta que llega el invierno y te das cuenta que, o sea, te daba placer y que ahora estás sufriendo, y en la ausencia de esa felicidad que ya habías como normalizado, ahora sientes que sufres. Y esta idea va muy en contra de la creencia budista de si no anhelas por nada, no sufres, que eso es lo que creen al final del día. Pero de la manera que yo lo veo es, no sufrir no significa estar feliz. O sea, no sufrir no es vivir a cierto grado. O sea, es como mejor la idea de siempre anhelar por algo. Si tú te mueres un día, pero ya andabas planeando por, no sé, el siguiente sábado, o sea, anhelabas algo, tenías una meta, es mejor morir esperando algo, o sea, buscando algo. Hasta es mejor como morir con el sueño sin que haya llegado a tu mano, porque te inspira, te motiva a que des el siguiente paso, el siguiente día te levantes. Y no es lo mismo simplemente sentarte como a meditar, haz de cuenta, y dejar que la vida pase por ti. O sea, que nada más pase por enfrente de ti. Siento que es, o sea, como sí, la idea de si no le puedes dar al cielo, dar al cerro. O sea, apunta por algo, ¿sabes? O sea, como lo interpreté de la manera inversa más, pero... Pero a ver, ya me confundí, a ver.
O sea, la primera parte era la felicidad de sufrimiento. O sea, que no hay felicidad sin sufrimiento, es la primera, ¿no? Y la segunda es, dijiste que tengas algo a que apuntar, hacia que apuntar, ¿no? Entonces, la primera parte de la vida, digo, de que la felicidad de sufrimiento, ¿tú crees, te pregunto yo, que un estado de felicidad sea compatible, más bien no sea mutuamente excluyente de un estado de felicidad? O sea, te voy a poner un ejemplo más práctico. ¿Tú crees que una persona en un campo de concentración, como Víctor Frank, por ejemplo, viviendo las peores condiciones jamás imaginadas por un ser humano, podía, dentro de todo ese sufrimiento, ¿no?, y todas las cosas que estaban viendo ahí, realmente ser feliz? ¿Tú crees? Pues es difícil decir si realmente feliz. Digo, estoy de acuerdo con la idea de que mucho de su sufrimiento puede venir de que anhelan algo fuera de su capacidad, como su meta es obviamente salir de este campo de concentración, y al estar confrontados por la realidad de que no lo pueden hacer, pues le trae una ansia, un sufrimiento. Pero al mismo tiempo, muchas veces cuando lees las anécdotas de esta gente que vivió estas terribles condiciones, pues vivían con esperanza. O sea, es lo único que los mantenía vivos, y nos habla de qué tan dulce y agria puede ser la esperanza, como esta idea de querer algo más. ¿Por qué? Porque es naturaleza querer mejorar, querer encontrar mejores condiciones, querer ser feliz, aspirar a algo. Y aunque sí nos puede traer mucho sufrimiento, creo que, otra vez, sin sufrimiento no hay felicidad. Si siempre vives como en un mismo estado de vida y nada nunca cambia, eso es como hasta peor que sufrir, es monotonía, nada cambia. Ya, creo que ya te entendí. O sea, más bien, lo que tú estás tratando de decir, corrígeme si me equivoco, es que para poder experimentar un estado de felicidad, uno tiene que haber experimentado un estado antagónico. O sea, un contraste. No es que las dos cosas se sientan al mismo tiempo, no. Sino que, que la forma de poder experimentar algo es gracias a que has experimentado su contraparte. Sí, o sea, como para subir tienes que bajar. Sí, o sea, prácticamente si viviéramos en un mundo de pura felicidad, eso pudiéramos distinguir de días más felices. Sí, no, y si vives pura felicidad, entonces es como decir no eres feliz. O sea, a cierto grado no es nada, es plenitud, pero en un sentido no positivo, como pleno de no traes nada. Y claro, de cierta forma los seres humanos, como entendemos las cosas gracias a la relación y contraste, sabemos lo que es el color blanco porque no es el color negro, ¿verdad? O etcétera. O sé que yo soy yo porque no soy tú. Y así, es lo que tratas de decir también con los estados emocionales. Sí, eso mismo. Primera vez, ¿verdad? Segunda, pero no habías pasado, sí, ya. Ah, sí. Sí, tú contaste la historia de tu abuela, ¿verdad? Sí, gracias por haber compartido. Y estuvo bastante sentimental. Gracias por abrirte. Sí, se vio mucha fortaleza de tu parte. Ahora cuéntanos, ¿qué es lo más sabio que has escuchado? Que cuando, o sea, cuando quieras sentir de que enamorarte y así, que no tengas miedo de dejar salir el amor a raudales. O sea, porque más vale que, o sea, que hayas amado libremente, sin prejuicios, sin temores, sin juicios también, a que vivas toda la vida protegiendo un corazón y lo termines volviendo piedra. O incluso, bueno, esto fue una plática con una cuñada hace un par de años, en donde pues yo le hablaba de un corazón roto que tenía, y le decía que yo creía que me iba a costar volver pues a sentirme de esa manera o de abrirme con una persona igual. Y ella me puso como una analogía, me dice, tú puedes vivir toda tu vida guardando tu corazón en un cofre y dejándolo ahí protegido, que no le entre polvo, que no le entre nada, pero pues lo único que vas a hacer es terminarlo de endurecer más. Entonces, pues creo que parte de la vida es dejar que fluyan las cosas y pues también no como tener estas expectativas de que todo va a ser negativo, porque
por una situación que hayas vivido ya. ¿Qué le dirías a una persona que se enamoró, se entregó inmensamente y le rompieron el corazón o sufrió mucho por una ruptura y ahora está como en un estado de pues no querer volver a enamorarse o amar inmensamente por miedo a doler, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona así? Pues que el dolor va a ser inevitable en cualquier cosa que hagas en esta vida, pero yo creo que esa va a ser la prueba de que, pues de que ahí hubo algo que te importó. Y no, o sea, si toda tu vida vives en esta burbuja o protegiéndote detrás de unas cuatro paredes por no salir allá afuera y no darte la oportunidad a ti, porque ni siquiera es el hecho de que, o sea, no es lo que van a dar por ti, o sea, no es que tal persona, por ejemplo, X, fulanito, se va a enamorar de mí, va a ayudarme a crecer como persona, no, o sea, es lo que tú haces con lo que, o sea, con lo que vives con esa persona, o sea, el amor nace en ti, o sea, tal vez esa persona fue el factor clave, pero aún así sale de ti porque tú eres capaz de sentirlo, no vivir como que en este encierre de ti mismo para no compartirte con alguien más, puede ser incluso también un poco egoísta hacia ti mismo, porque yo creo que cada persona es única y valiosa y tiene algo que aportar para los demás, y el hecho de que tú te guardes y que evites que alguien más pueda conocer todas estas facetas de ti y que tú puedas vivir esta experiencia, es como, no sé, es privarlos de luz o algo así. O sea, corrígeme si me equivoco, pero si pudiera resumir o lo que entendí de lo que me dijiste es lo siguiente, o sea, la verdadera tragedia del amor no es amar sin ser correspondido o un corazón roto, sino la incapacidad de amar, ¿no? O las métricas de perfección de un corazón se miden a través de su capacidad. Como dijo, de hecho, hay una cita de Camus que decía, no ser correspondido es una simple desventura, la verdadera tragedia es no saber amar, ¿verdad? Porque de cierta forma el dolor de una ruptura no se compara con el dolor de nunca haber amado. Sí. O sea, yo prefiero llegar y, no sé, estar en mi lecho de muerte y saber que, o sea, que en esta vida no me faltó nada de amor por dar en este caso romántico, a quedarme con todos esos hubiera. O sea, la verdad, una de las cosas que a mí me gustan de mí es que trato de no quedarme con la espinita de haber hecho algo que en su momento quería, obviamente siempre sin, o sea, lastimar a otras personas, pero si alguien me gusta, se lo digo, si algo, o sea, si quiero algo, trato de trabajar por llegar a eso. Yo ya no puedo controlar los resultados que puedan haber de eso, solamente puedo controlar o sea, mi forma de hacer que suceda, o mínimo poner ahí la intención y no quedarme sentada, porque también no puedes esperar que las cosas vengan a ti si tú no trabajaste por ello. ¿Y cómo te ha ido con esa confianza de decirle a todo, o sea, de hacer o no quedarte con nada? Supongo que has vivido a lo mejor algunos rechazos, ¿no? ¿Cómo lidias con el rechazo tú? Pues obviamente sí, sí escuece el corazón, pero pues entiendo que, o sea, no todos van a sentirse correspondidos, pero también trato como de, o sea, de verlo como de que pues lo intenté, o sea, yo no me quedé con la espinita de, ay, le pude haber dicho o pude haber hecho esta cosa. También gracias a haberme atrevido en su momento a decirle a alguien que me gustaba y que, o sea, pues sí quería intentar algo con esa persona, se dio una de las, o sea, pude vivir lo que fue el primer amor y una historia que, o sea, como para libros, literal, o sea, entonces no me arrepiento. Bueno, pues hace unos años
yo pues salía mucho de fiesta con mi hermana y conocí a un muchacho que a mí me había llamado la atención. Entonces, pues básicamente pues, le dije que me llamaba la atención y pues de ahí pues nos pasamos los contactos, empezamos a platicar, empezamos a salir, y, o sea, hubo un momento en el que él me preguntó que quién era él para mí y yo le dije, pues eres mi primer amor hasta ahorita. Y, y no sé, o sea, me quedo más por todo lo que sentí, ¿no? Después él se tuvo que mudar a otro país. Estuvimos, o sea, muy lejos durante mucho tiempo, tanto, o sea, de no tener contacto ni nada. Y 5 años después nos volvimos a ver. Y, o sea, fue como no sé, nos vi ya más grandes, más maduros, más diferentes. Durante mucho tiempo me quedé como con la espinita de qué hubiera pasado si no se hubiera ido. Tal vez hubiéramos tenido otra cosa, pero pues el hubiera no existe. Pero aún así siento que me hizo crecer mucho esa situación. eh, y es alguien que recuerdo con mucho cariño. Y también pues otra historia con un amigo que también con él salí, pero ahorita ya me vine a Monterrey, entonces pues no. No se hizo. Entonces, por esa historia con esta persona que se fue, te quedaste con eso y dijiste, nunca más voy a permitir quedarme con un Ubier. Exacto. Esa fue. Pues mira, ahorita pensando en todo lo que me has comentado, me inspiraste a una cuestión y la quiero compartir ya para agradecerte, pero tú me la has inspirado. Si la estética, ¿verdad? O la belleza es una armonía entre contrastes, ¿verdad? Si podemos decir eso, entonces el contraste perfecto es la imperfección, ¿verdad? En este sentido, el corazón más hermoso no es aquel que se muestra perfecto, sino un rasguño, porque ahí no hay armonía de contrastes, sino que el corazón más bello es aquel que se raspa, se rompe y aún así se sigue entregando a los demás. Yo, o sea, algo que yo he hablado mucho con amigos hace un par de años me comentó un amigo de que es que yo no puedo creer que seas una persona tan positiva o alegre o con el corazón que tienes por todo lo que sé que has vivido. Y le digo, pues es que sí está un poco rasguñado, raspado, está un poco lastimado, pero pues está así porque se usó y porque pues lo voy a seguir usando, no puedo dejarlo ahí nada más. O sea, necesito sentir que está latiendo por algo. Wow, un fuerte aplauso, por favor. Gracias, gracias. Tú también estuviste la vez pasada, ¿verdad? Y pasaste también, ¿no? ¿O fue tu hermano? Es que tienes un gemelo, ¿eh? Los dos pasaron, no, pues ni uno ni otro, latiné. Pero bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué es lo más sabio que has escuchado? Bueno, de las cosas más sabias que has escuchado, lo primero que se te vino a la mente con esta pregunta. Es una frase de Oscar Wilde que dice, en la vida hay 2 tragedias. Una, no conseguir lo que deseas y la otra, conseguirlo. Siendo esta la verdadera tragedia. O sea, a lo que la intención que yo le doy, perdón, es el hecho de buscar cosas materiales, de literal que nuestra vida gire en sentido en buscar cosas banales como bienes materiales, la mansión de lujo, el mejor reloj, el mejor carro, cuando al final, cuando a lo mejor llegas a cumplirlo, pues como decías, ese deseo desaparece, sí, porque el ser humano pues siempre va a querer más, más y más. Entonces también es un poco abrumador el hecho de que el deseo nos pueda llegar a consumir, o el sobredesear cosas. ¿Y esto cómo lo aplicas? ¿Esto cómo lo aplicas en tu vida? O sea, ¿cómo esto te ha ayudado a llevar tu vida? Híjole, pues ser más cuidadoso con lo que deseo, tratar pues de cierta manera controlar mis deseos, controlar mis impulsos, a lo mejor razonar un poquito si ese deseo que estoy buscando puede dañar a algún tercero o algún tercero puede haberse perjudicado, y pues así es como lo veo. Igual hay una frase que no me acuerdo de quién es, pero dice, ay, es que se me acaba de ir la frase, pero algo con el hecho de no te tomes tan en serio la vida, como quiera no vas a salir vivo de ella, ¿sabes? Es otra frase
que va como de la mano con eso. Entonces, pues justo eso, controlar más mis impulsos, mis deseos y no dejarme llevar por cosas así que al final no van a tapar mis vacíos existenciales. Entonces, ¿qué buscas? O sea, si finalmente el deseo es pudiéramos decir que entonces el deseo es deseo de deseo, vaya ahí el trabalenguas. O sea, lo único que quiere un ser humano es tener algo que desear, ¿verdad? Como bien dices, a lo mejor no necesariamente llegar a un destino final, sino pues tener algo que desear, ¿verdad? Porque eso te genera dirección y te pone en movimiento. Entonces, la tragedia del deseo sería no tener nada que desear, ¿verdad? Llegar a un punto en donde llegas a algo y de pronto ya no sabes qué más quieres, sino ver las cosas como meros medios de otras cosas más, ¿no? Y hackear como el sistema del deseo en donde pues una cosa sabes que te va a llevar a otra y que sabes que esa otra cosa te va a llevar a otra. Y digo, finalmente así como seres humanos hemos llevado nuestras vidas, siempre estamos anticipando algo. Si te fijas desde pequeños, cuando estábamos en kinder anticipábamos estar en primaria y luego secundaria y luego preparatoria, y me acuerdo que yo cuando estaba chico, ya quiero estar de la edad de mis hermanos, ¿no? Y luego ya, pues yo era el más chico, entonces ya luego crecía y luego, no, hombre, güey, porque quiero volverme, ¿no? Y así, luego de carrera y luego trabajo y así te la llevas, ¿no? Todo el tiempo aspirando y anticipando algo. Entonces, en este sentido, si todo el tiempo estamos anticipando y deseando algo, pero tú me dices que pues hay ciertas cosas que son banales para ti, que no vale la pena o aferrarte a ellas, ¿a qué sí te aferras? ¿A qué aspiras tú? ¿Cómo llenas ese vacío existencial? Justo es el tema que de hecho creo que lo mencioné la vez pasada, que no hay un sentiente de la vida, también es como que, pues ahora qué sigue, ¿sabes? Es como el dilema que está en mi vida ahorita, ¿sabes? O sea, es ese dilema de, pues, no hay un sentido inherente y además el hecho de que, pues, a veces puedes salir decepcionado de si llegas a cumplir un deseo. Entonces ahorita estoy como en ese dilema. Ya, o sea, estás en ese proceso de reedición, así, reedición del deseo para, pues, apropiarte de él y dirigirlo a las cosas que creas que valen la pena vivir por. Es correcto. Sí, o sea, si pongo rápido, hace algunos meses comencé a trabajar en los medios, ¿no? De Monterrey. Y yo decía, wow, o sea, es una gran oportunidad estar aquí. Me llenaba demasiado, había emocionado. Le marcaba a mi mamá, estoy muy feliz. Entré a todo. Y sigo, o sea, sigue siendo un privilegio estar ahí. Pero la verdad es que ya no me llena tanto como antes. O sea, ahorita ya es como que, me tengo que levantar a trabajar. O sea, no, ¿sabes? O sea, que de muy excitante, ¿sabes? Sí, pues bienvenido a la vida, compadre. No, pues sí, claro. Digo, naturalmente la emoción del inicio, ¿verdad? Pues se va regulando con el tiempo, vas normalizando la situación natural. Pero bueno, digo, qué bueno que de cierta forma has tenido esta duda existencial, que pues, digo, finalmente estas dudas existenciales de cierta forma son creativas, ¿no? En tanto que nos mueven hacia algo, ¿no? Y nos ayudan a redirigir nuestro barco. Entonces, pues muchas cosas buenas pueden surgir de una de estas pausas existenciales, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que va a surgir en tu caso también algo trascendente. O si quieres yo lo cargo mejor. ¿Cómo estás? ¿Es tu primera vez? Sí, es mi primera vez aquí. O sea, ya habías venido, pero nunca te habías animado a pasar. Exacto. Pues felicidades por tu primera vez. Espero que cumpla con las expectativas de haber pasado. Pero bueno, a ver, ilumínanos. ¿Qué es lo más sabio que has escuchado? Bueno, no lo más sabio, para no crearles expectativas. Pero, ¿lo cargo yo? Sí, nomás diríjalo hacia aquí. Asegúrate que... Aquí. Y pégatelo. Ok, perfecto. Bueno, no sé si han visto Frozen. Ubican Olaf, que es un monito de nieve. Bueno, hay un momento en la película como que él se está derritiendo. Y le dicen, ¿de qué te estás derritiendo? Y él dice, hay personas por las que vale la pena derretirse. Entonces, para mí fue algo así como que, pues tiene razón Olaf. ¿Por qué? Porque a veces, obviamente nosotros no somos de nieve,
pero hay personas en esta vida que valen la pena hacer ciertos sacrificios, hacer ciertos cambios, ciertas actitudes nuevas, intentos nuevos. Entonces, a eso yo creo que era lo que me reflexionó a mí y me ha ayudado, ¿sabes? A intentar cosas nuevas, a ser mejor persona, ¿sabes? Por otras personas, pero empezando desde mi intención, sabiendo que hay un sacrificio o una mejora. Órale, está súper interesante eso. Y a ver, ¿tienes alguna como experiencia así tangible o una historia que puedas relacionar con esa enseñanza que tuviste? O sea, ¿cómo cambiaste algo que eras antes y luego gracias a eso se reflejó en una modificación? ¿Tienes alguna historia así que quisieras compartir? Bueno, yo creo que yendo hacia lo más personal, yo creo que en alguna relación que tuve me faltaba mucho pues yo creo que la virtud o el don de la escucha. Entonces, o no sé si se dice así, pero hay muchas personas que te escuchan, pero no te entienden. Entonces, pues a mí me entraba por un oído y me salía por el otro. Entonces tenía que mejorar eso, tenía que cambiar eso, porque eso lastimaba a la otra persona. Y no era que siempre creemos que uno debe cambiar por sí mismo y no por otras personas, pero yo creo que eso es un error, porque cuando una actitud tuya, que a lo mejor no es mala o a lo mejor es parte de tu personalidad, está dañando a una persona que tú quieres, pues a lo mejor ahí va a valer la pena cuestionarte si esa actitud que tú tienes tendría que ser mejorada para un bien propio, para un bien común. Entonces, intenté o tomé en cuenta la opinión, la retroalimentación, y empecé a trabajar esa área de oportunidad que yo tenía, que era lo que escucho, lo entiendo y lo trabajo y lo valoro, porque muchas veces me pasaba que no le daba como que un lugar, pero yo sabía que por esa persona sí valía la pena sentarme y escuchar y entender lo que ella me estaba diciendo. Muchas gracias por compartir tu historia y seguramente deja bastante enseñanza. Un fuerte aplauso, por favor. Sí, de hecho esto me recuerda mucho ahorita hace como un mes hice un comentario de un libro que se llama Amor Líquido de Zygmunt Bauman, y de lo que mencionaba Zygmunt Bauman era, muy, muy, muy resumido y muy simplificado, es que pues de cierta forma la modernidad a la que él le llamaba líquida, la actual, es una modernidad en la que nuestros vínculos humanos se han fragilizado. Como contingente de un sistema y una sociedad hiperconsumista y sumamente individualista, pues bueno, el costo que hay por relaciones duraderas y por compromiso con otros es muy alto, ¿no? Porque uno arriesga cuando se compromete con otra persona, ¿verdad? Y se entrega con el otro, uno arriesga, individualidad, y 2, sentimientos, porque puede salir lastimado. Entonces, la relación más deseada en la modernidad líquida para Bauman es la relación que ofrece satisfacción inmediata y es aquella en la que puedo entrar y salir rápidamente y sin remordimientos, ¿no? Entonces lo vemos quizás con estos nuevos fenómenos que vemos en las nuevas generaciones, ¿verdad? Que antes no escuchábamos, que las redes han también promovido mucho, que por ejemplo es el ghosting, ¿no? El ghosting, que de repente alguien conecta en el internet y de repente ¡pum!, desaparece, no vuelves a saber nada de esa persona, ¿no? ¿Verdad? Porque precisamente ahí estamos como pues buscando solamente satisfacciones inmediatas, ¿verdad? ¿Para qué me comprometo con otra persona? ¿Para qué entro en una relación con otra persona si efectivamente tengo que entrar en un conflicto con un otro? Un otro es un otro, vaya la palabra, un otro, es decir, una persona que también opina, una persona que también tiene sus deseos, sus anhelos, sus necesidades, ¿verdad? Y el entrar en una relación significaría confrontarme con un otro, y eso significa arriesgar individualidad, ¿no? Porque tengo que efectivamente ver cómo conciliar mi individualidad con la individualidad del otro. Y a veces, no, ¿sabes qué? No, yo soy así, ¿para qué voy a cambiar? ¿Para qué voy a modificar esto por ti si yo soy así? Entonces entro en una relación. Entonces eso que comentó aquí la historia me recordó mucho a esto, ¿no? Pero tú acabas de pasar, ¿no? Ah, caray, no es... ya sabía, estoy bromeando. Muy bien, a ver, cuéntame, ¿qué es lo más que se escucha? Acércate un poquito más para... Ajá, ahí. Ok, ahí está.
Bueno, pues yo, primero que nada, una disculpa, estoy nervioso ahí por si salen muchas muletillas. Bueno, ahorita estaba pensando y lo que ocurrió ahorita fue algo que vi en de Migala. Migala es un canal de YouTube donde hablan así cositas chidas que seguramente todos les van a gustar. Lo más sabio que escuché, bueno, que me acordé es que el amor es una de las fuerzas más poderosas que existen. Porque es increíble cómo a veces dejamos que nos lastimen o incluso llegamos a lastimar a otras personas solamente por el hecho de amar. ¿Tú crees que el amor duele? O sea, el amor en sí causa dolor en sí. ¿Es el amor lo que causa el dolor o qué es o a qué le atribuyes para ti? Yo creo que sí, yo creo que no me acuerdo. No me acuerdo si era una ley de la hermenéutica, algo así. Hace mucho cuando leía muchas cosas así de espiritualidad, así. Decía que creo que el amor no es absoluto. O sea, que no existe un punto de que absoluto, de que esto es amor o esto es dolor, sino que es como que es como una columna que no es absoluta. O sea, yo creo que sí, efectivamente, el amor y el dolor van de la mano. Y para ti entonces, ¿cómo definirías lo que es para ti el amor? Yo sé que es una respuesta bastante, personal y que a lo mejor no hay un consenso que todo el mundo te pudiera decir así en pocas, o sea, que coincidan en una respuesta, pero para ti, ¿cómo pudieras tratar de atravesar este concepto tan complejo, pero a la vez tan importante, como tú le llamas la fuerza más poderosa? Bueno, primero que nada, yo como determinista, yo creo que a lo mejor podría ser en mi definición propia, pues, a ver, que el amor puede ser una... A ver, ¿se acá? Ok. Yo creo que el amor es una fuerza ya previamente determinada, que no podemos controlar, que no podemos comprender, pero que sí podemos vivir. O sea, eso creo que es lo que es el amor. Ya sé que fue muy general, pero pues bueno, fue lo que se me ocurrió ahorita. Fuerte aplauso, por favor. Gracias. Bueno, yo no me acuerdo quién sea esta frase, pero algo muy sencillo en mí es como que esta frase que dice que nada es imposible en esta vida. O sea, a mí como que ese término se me hace como que, pues sí, nada es imposible. O sea, puede ser difícil, pero lo haces por tus méritos y lo logras lo que quieres, pues puede ser algo posible. O sea, no necesariamente algo es imposible porque si tú lo crees, claro que lo vas a lograr. O sea, no creo que algo sea imposible si ese término como que se hace muy, como que ya no, o sea, prácticamente no vas a poder ver. Entonces, como que esa frase me ha llamado mucha atención a lo largo de este tiempo porque pues para mí, digo, yo sí quiero lograr algo o quiero aspirar a algo, pues para mí no es nada imposible. O sea, si voy a querer, si no voy a lograr. Entonces, como que me hace mucho sentido en la cabeza de que hay mucha gente como que dice, no, hombre, es imposible esto, que no vas a poder para nada y todo eso. Y es como, sí se puede, o sea, si tú lo crees y todo, claro que lo vas a poder, pero no te pongas ese término porque luego te vas a desalentar y no vas a buscar lo que quieres, ¿no? Entonces, como que esa frase es muy, para mí, como que muy significativo y como que trato de no usar mucho esa palabra, el imposible, porque dentro de esa palabra, como dice, hay algo posible, ¿no? Entonces, eso. ¿Y cómo lo aplicas? ¿Cómo lo aplicas en tu vida? ¿Cómo lo manifiestas? ¿Cómo esta creencia se manifiesta en tu conducta? Pues, por ejemplo, o sea, si yo aspiro a algo, yo me pongo la meta de que si es algo que yo quiero y estoy dispuesto a hacerlo, pues claro que lo voy a hacer con todas las ganas, disposición y con todas las ganas que yo tenga, ¿verdad? Entonces, con esa mentalidad yo creo que, claro que a lo mejor puede que no resulte eso a favor o en contra mío, pero con el hecho de saber que lo estoy haciendo, puede que haya más posibilidades de que sea posibilidad de eso, ¿no? Entonces, como que esa mentalidad lo aplicas y claro que a lo mejor no puede ser algo satisfactorio o no, pero con solo tener esa cosa ya sabes que nada va a ser imposible. O sea, tú vas a ser posible y como que siempre todas las cosas que tienes, o sea, puedes ponerte metas locas que a lo mejor gente te puede decir que no, hombre, no vas a poder, pero
si yo quiero y yo estoy dispuesto, pues claro que lo voy a hacer, ¿no? O sea, nadie me puede impedir lo que yo quiero hacer, sino si yo estoy dispuesto, pues claro que nadie me puede detener, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, pues yo creo que, claro que yo puedo lograr lo que sea, ¿no? Claro que si estoy dispuesto, si no, pues ahí es muy difícil, ¿verdad? Si yo no hago nada en eso, pues no va a suscitar lo que yo quiero ver. Entonces, Pues muchas gracias por compartir. Y gracias por pasar tu primera vez, ¿eh? Un fuerte aplauso. ¿Primera vez pasando también? Ah, muy bien. Pues un fuerte aplauso también por la primera vez. Todas las gentes. Sí, Farid, ¿sí conoces la dinámica o no? Ah, bueno, te cuento. Es una dinámica que hacemos todos los lunes en donde traemos una pregunta o alguna cuestión para discutir e invitar a la gente a pasar y conversar como pudiste ver, ¿no? La pregunta de hoy o el concepto de hoy es que compartas la cosa más sabia que has escuchado en tu vida. ¿Verdad? Bueno, no tiene que ser la más sabia, pero quizás alguna de las más sabias que has escuchado. Esta no es la más sabia que he escuchado, pero personalmente es mi favorita. Es una frase de Aristóteles. Aristóteles tiene una frase que dice, somos lo que hacemos repetidamente. Entonces, la excelencia no se vuelve un acto, sino un hábito. Trata de decir este mensaje de Aristóteles. Pues el enfoque que él tenía era más como asociado hacia las virtudes, ¿verdad? Las 11 virtudes, me imagino que lo has escuchado. Pero siento que esto puede irse a un enfoque más práctico, fuera de la ética y la moral, sino en los tenemos como por ejemplo puede ser la música, por ejemplo un guitarrista o un pianista o lo que tú quieras, hay veces que tiene que improvisar, ¿verdad? Y con la práctica, ese acto, el acto de la excelencia, de que siempre salga la improvisación perfecta, se vuelve siempre perfecto, se vuelve siempre excelencia. Por eso la práctica crea al maestro. Y eso es para diversas áreas de la vida, como, digamos, es un examen a lo mejor de matemáticas. Tú te puedes volver una pistola a las matemáticas si pues te aplicas, lees muchos libros y en el tema que tú quieras. ¿Tú crees que para masterizar o volverte maestro o un experto en un arte, en una disciplina, sea o de forma absoluta lo único necesario la práctica, o hay algún otro elemento que pudiera ayudarte para poder dominar algún arte? Claro, la práctica es fundamental. De hecho, creo que hay un libro que dice que para convertirte en un profesional o un maestro, creo que se necesitan 10,000 horas. Y claro, la práctica sí es algo muy importante, pero también lo teórico es fundamental. Porque, digamos, puedes estar, si es un instrumento musical, puedes estar las 10,000 horas tratando de resolver cómo tocar el instrumento, pero si no tienes de teoría musical, nunca realmente podrías hacer cosas nomás por descifrarlo por tu propia cuenta. ¿Entiendes a lo que me refiero? Y también, no sé, si es algún tipo de arte marcial, pues tú puedes estar golpeando 10,000 horas, pero si no tienes como las técnicas, nunca lo vas a dominar. ¿Esto cómo lo aplicas en tu vida? O sea, ¿cómo este conocimiento, esta premisa que es de tus favoritos, cómo eso se manifiesta en tu vida? ¿Cómo lo has puesto en práctica? Pues bueno, a mí me gusta mucho el deporte. Entonces, antes yo era olímpico. Claro, nunca competí porque se me hacía algo un poco peligroso ya en un nivel tan extremo. Entonces, pues ahí yo tenía que hacer muchas veces redondía fly mortal y piruetas locas. Claro que lo practiqué mucho hasta que siempre me salía, llegué a hacer 100 mortales atrás seguidos sin problema y nunca fallaba por lo mismo de la práctica. Otro aspecto, pues a mí me gusta mucho la música, yo toco la guitarra. No estoy cerca de ser un maestro y yo creo que hasta los más profesionales nunca se consideran maestro porque siempre hay más que aprender. Y pues en otra área, antes era muy entusiasta con el gimnasio y así, y pues prácticamente antes iba al gimnasio
de lunes a domingo. Cuando estaba más morrillo, ahorita como que me descuidé un poco y pues la pandemia, se cerraron los gimnasios y todo eso, vas creciendo y como que te pega un poco la flojera. Claro, esos hábitos son muy buenos y siempre hay que retomarlos. Pero sí, en varias partes, en varios aspectos de mi vida siento que yo lo he aplicado. Por ahora yo te regreso la pregunta, ¿tú cómo crees que has aplicado pues esto de la práctica para llegarte excelente, pero mínimo ser bueno, ¿verdad? Pues sí, mira, justamente estaba leyendo un libro, bueno, estoy haciendo otro análisis de un libro que se llama El arte de amar, Eric Fromm, en donde él, bueno, no el amor lo que voy a decir, pero él aplica porque él ve el amor como un arte. Y para definir él cómo uno llega a dominar un arte, él mencionaba dos cosas principalmente, que son las que tú mencionas acertadamente, me parece, que es la parte teórica de la disciplina, ¿no? Necesitas un cierto conocimiento, un aprendizaje de lo que estás haciendo, ¿no? Un saber, un lexis, combinado con una práctica, ¿no? Con una praxis, es decir, ese conocimiento, cómo se lleva a la práctica, ¿no? Y que en la conjugación de ambas, en la conjugación del lexis y el praxis, de la teoría con la práctica, es donde surge la intuición. Y en esos momentos en los que a lo mejor ya, como tú dices, estás tocando un instrumento, estás pintando un cuadro, estás haciendo algo, son, si te fijas, esos momentos en los que uno pierde sentido de sí y se vuelve uno con el proceso, ¿no? De pronto se te olvida lo que estás haciendo, te vuelves un observador, un testigo de lo que haces, y eso es cuando entra la intuición, que es la combinación de la praxis con el lexis, que finalmente te das cuenta que es lo que surge casi de forma automática, ¿no? Entonces, en lo particular, yo lo que hago mucho es, me gusta, pues no es que hago una cosa, no es que hago una cosa primero que la otra, sino que dependiendo de las circunstancias en las que me encuentre, pues ya sea primero la práctica, después la teoría. Muchas veces me ha tocado vivir experiencias nuevas, ¿verdad? Hacer cosas que nunca había hecho antes, que no conozco en lo absoluto, pero que por alguna razón me tocó hacer, y que en la misma práctica obtuve información, porque la práctica también te da teoría, ¿verdad? Por eso es la combinación, ¿no? Porque exacto. De pronto tú dices, es que en teoría era así, pero de pronto que lo hago mejor así, ¿no? Entonces, muchas veces ha sido como primero la práctica, y luego eso me da información, y luego ya me meto a investigar, ¿no? Y a ver, ok, y luego vuelvo y hago esa simbiosis. Y otras veces al revés, otras veces leo algo que digo, wow, qué loco, esto me encantó, lo quiero poner en práctica, y entro en ese proceso. Pero, ¿sabes? Un elemento importante también en esto, a ver qué piensas, ahorita te paso el micrófono, es el tiempo, la disposición del tiempo. O sea, me parece que no solamente es importante la práctica y digo, la teoría y la práctica, sino también estar dispuesto a dedicarle tiempo. Uno, me parece que nunca va a llegar a dominar un arte o a masterizarlo, volverse maestro en algo que simplemente lo tiene abandonado, que no le dedican tiempo. No sé qué piensas tú. Sí, entonces creo que es fundamental. La dedicación es virtud fundamental si quieres ser bueno, ser un máster, como tú dices. Pero ¿cómo puedes llegar a ser dedicado? Pues muchas veces es muy difícil. Yo creo que tienes que amar el arte, aprender a amarlo. O hay gente que simplemente eso que hace y es algo que le apasiona. Porque realmente, si no es algo que te mueve, si no es algo que te apasione, pues va a ser una tarea, y es el punto, ¿verdad? Lo padre de esta vida es tratar de seguir pasiones. Obviamente muchas veces hay veces que no puedes llegar a seguir esas pasiones por X, Y o Z, pero hay que tratar de encontrarle siempre el lado positivo a las cosas o partes de la vida que te quieres dedicar, ¿verdad? Algo que tú comentaste que se me hizo interesante, que siento que es muy verdad, es eso que tú dices, que cuando combinas la teoría y la práctica, entras como en este estado, creo que se le llama flow state, exacto. Y creo que eso viene mucho de la meditación, que la meditación trata de hay que estar en el presente, hacer un tipo de meditación que se le llama mindfulness. Y muchas veces, ya sea estando en un examen o a lo mejor en medio de un juego
o en el instrumento, tienes que estar tienes que estar en el mindfulness para realmente dar el 100% o el 110%, porque muchas veces estás haciendo una tarea o lo que tú quieras, o cualquier cosa, y te entra te entra una distracción. Entonces, ¿tengo que estar más cerca? Va. Sí, entonces te distraes y tu enfoque de la tarea que estás haciendo se va y de alguna manera pierdes esa concentración y puedes llegar a regarla. Y otro tema, aparte de esto de estar como en ese estado del flow, es el miedo. Y siento que el miedo es un enemigo a la hora en la que quieres conseguir esto de la perfección en cuanto al trabajo, el arte o lo que tú quieras, ¿verdad? ¿Por qué el miedo? Porque muchas veces el miedo puede ser un desmotivador, porque dices, pues a lo mejor no soy lo suficientemente bueno, o a lo mejor tengo miedo de que esté en el partido o en el ensayo o lo que sea y la riegue. Entonces, a ti te hago una pregunta, ¿tú cómo dominas el miedo? Yo creo que a uno no le deja de dar miedo, o sea, no te da menos miedo, sino que te haces más valiente. Es distinto. El miedo, hay una almendrita aquí que se llama la amígdala, que es la responsable de detonar. Es decir, cuando surge que aparenta un peligro, lo que sea, la almendrita en el botón, surge la sustancia del miedo y pues huyes, ¿no? Sientes el miedo. Sí, dos, ahí está. Entonces, una de las principales características de la amígdala o el funcionamiento del miedo es que esta funciona con base en asociación. O sea, decir esto, que la amígdala asocia una experiencia con algo. Entonces, muchas veces la gente cree que va a dejar de sentir miedo por algo y después va a querer hacerlo, pero la realidad es que en todos los sistemas, entendiendo este funcionamiento, en todos los sistemas teóricos psicológicos coinciden en que la mejor forma de enfrentar un miedo es a través de una exposición. De hecho, se le llaman las terapias de exposición. Es decir, una serie de exposiciones progresivas al miedo. ¿Por qué? Porque si la amígdala funciona con base en asociación, entonces yo le tengo que enseñar con la experiencia a mi amígdala que hablar en público no representa un verdadero peligro para mí, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo voy a demostrar? Pues no se lo voy a demostrar diciendo, no pasa nada, güey, son personas, no te van a decir nada, les vale madre. Lo voy a dejar de sentir, ¿verdad? Estando aquí. Voy a dejar de sentir aquí estando aquí. Hola, pues mira, güey, yo estoy... Pues no pasa nada, ¿no? Entonces, así es como entiendo. Yo en lo personal, cuando me enfrento a un miedo, precisamente analizo lo irracional, en caso de que sea irracional el miedo, ¿verdad? Porque de pronto te puedes enfrentar a un miedo que es racional, ¿verdad? Oye, pues me está persiguiendo un asesino, güey, o un león, pues no me voy a hacer el valiente, ¿verdad? Pues me voy a ir. Entonces, analizo lo irracional del miedo y posteriormente pues lo desmenuzo en pequeñas dosis, es decir, cuál es la unidad mínima a la cual me puedo exponer a este miedo, ¿no? Es decir, si tengo miedo a hablar en público, no voy a empezar exponiéndome a 100 porque eso puede causar ansiedad. Si me voy a exponer a 2 personas, a mi mamá y a mi papá, ¿verdad? Que no me van a juzgar y que no hay pedo si la riego. Entonces, y luego así voy subiendo a 10, 20, 30 hasta que finalmente me llego a dominar el miedo, ¿no? Ese es mi propio, lo que yo decido hacer y lo que pues en las distintas teorías qué flojera, que las distintas teorías psicológicas es lo que se promueve, ¿no? Concuerdo bastante contigo. De hecho, hay una frase de eso, hablando de frases, ¿verdad? Otra frase que se me hace muy padre, que es, estás en un barranco, ¿verdad? O en una situación del miedo, es como si estuvieras enfrente de un barranco. Y en ese tipo de situaciones, obviamente que sean racionales, porque pues si una persona te apunta una pistola y le juegas al valiente, estás jugando con la vida, y claro que no hay nada más valioso con la vida. Ya si tú me dices, no, tengo 25 años en el Krav Maga y yo puedo aniquilar a todos como el de Taken, pues bueno, esa ya es otra historia. Pero bueno, con algo racional es simplemente toma el salto y en el camino a la bajada
construye tus alas, construye el valor, porque el miedo no es algo que va a desaparecer, es lo que tú dices. La amígdala soltando la hormona del cortisol, la hormona del estrés, que pues te hace alterarte y entras en este estado de fight or flight, de ley, pelear o escapar. Y pues ahí es donde tú tienes que tomar una decisión. Si es algo racional, si el peligro no es, pues no verdadero, no te va a afectar a la vida, pues salta, pelea. Y si no, pues huye. Sí, de hecho, digo, ya para cerrar esto, me parece que sumamente importante, que es la cuestión de la percepción que uno tiene de sus propias capacidades para enfrentar un problema, ¿no? El estrés es completamente normal en la vida, ¿no? La liberación de cortisol en el cuerpo, la hormona del estrés, es completamente normal en la vida. El estrés que hace que te incomoda para que te mueves, ¿no? Te está diciendo algo, tiene su función. El problema no es la generación de estrés, sino el estrés patológico, ¿no? Y el estrés llega a ser patológico cuando una determinada circunstancia, una situación, te demanda más habilidades de las que tú te crees capaz. Esa es una situación estresante negativa, patológica. Cuando yo estoy enfrentándome a algo que yo no percibo que yo tengo las capacidades o las herramientas necesarias para enfrentar. Eso es una situación. Entonces, a la hora de enfrentar un miedo, esto es importante. ¿Por qué? Porque uno también debe de ser capaz de racionalizar, ¿verdad? Si esta situación a la cual me quiero enfrentar, realmente yo tengo las capacidades y herramientas emocionales y herramientas de lo que tú quieras necesarias para poder desenvolverme en esta situación de la mejor forma, ¿no? Y después de ese análisis, entonces discernir. Y si el caso es lo contrario, de que no las tienes, pues bueno, quizás habría que entonces, pues bueno, trabajar algunas herramientas emocionales y sociales para poder entonces tener o estar mejor preparado o preparada para enfrentar esta situación incómoda, ¿verdad? Pero bueno. Pues practicar, a lo mejor, pues tú hablas de las emociones, practicar para llegar a la excelencia, bueno, pues sí, para que cuando te enfrentes miedos, construyas las capacidades y las tengas en tu arsenal y ya lo puedas dominar, pero para eso hay que trabajar, hay que practicar. Así es. Pues bueno, un aplauso, por favor. ¿Es tu primera vez? Órale, gracias. Un fuerte aplauso porque se animó. Muy bien, gracias. Y gracias por nivelar aquí el asunto. Sí, claro. Cuéntame, ¿qué más sabio que has escuchado? Ok, pues no sé si es lo más sabio, pero creo que en la vida no somos inmortales, porque así como mencionaron anteriormente, nos cansaría la monotonía de la vida o no valoraríamos algunas cosas. Entonces, para mí la vida ahorita pues es muy corta. A veces, es más, con esto del COVID no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, y es tratar de vivirla como nosotros queramos, porque muchos también te pueden decir sé feliz, sé feliz, sé feliz, y es difícil o es estresante también decir ¿y cómo soy feliz? O que también siempre te dicen tienes que tener una meta, y a veces dices no sé lo que quiero, por ejemplo cuando vas a escoger una carrera. Entonces creo que tienes que ir descubriendo poco a poco lo que tú quieres, y ya está, no sé, ver una mariposa volar, disfrutarlo si es lo que a ti te gusta, y apagar las opiniones de los demás, que es algo importante. Ese último punto me parece muy importante y me parece algo con lo que muchas personas batallamos, ¿no? Naturalmente. Yo creo que cualquier persona que te diga que no le importa a los demás así en la forma absoluta, yo creo que te está mintiendo, ¿no? No te deja de importar lo que opinen las demás personas. Tú lo único que te queda es enfrentarlo y manejarlo. Entonces yo te pregunto a ti, si has estado en una situación de estas, ¿cómo es que tú has manejado en tu propia experiencia el hacer caso omiso o enfrentar las opiniones de las demás personas con respecto a lo que tú haces? Ay, pues está difícil. Pues ahorita ya tengo 30 años, pero sí me ha tocado, por ejemplo, pasé una situación difícil el año pasado y todos me decían tienes que ser feliz, sal de esto, y era muy difícil. Es más, simplemente meditar para muchos es muy fácil, para mí me traía recuerdos de algo que yo tenía que
que pasar. Entonces, al final sí me hundí a lo mejor como 2 meses encerrada y luego llegó COVID, no hablaba con nadie, vivía sola. Y al final, pues apagué todos los comentarios de los demás y dije, tengo que salir por mí. Ahorita quiero estos 2 meses estar sola, no hablar con nadie, ni mensajes, ni nada. Y después de eso, ya pues también dije, me tengo que levantar, si no es por mí, nadie lo va a venir a hacer. Y no porque a lo mejor digan en terapia, la meditación te funciona, pues sí funciona, pero pues para mí me costó, o sea, me traía recuerdos de lo que había pasado. Y bueno, junto ya con la psicóloga, con también psiquiatra, pues sales adelante, pero es aprender cómo a escucharte y no porque a otra persona le funcionó algo, a ti te va a funcionar. Entonces sí tienes que apagar, por ejemplo, ¿qué es lo que te digo? Que te dicen tienes que ser feliz, feliz, feliz y a veces cuesta. Entonces, bueno, pues a mí apagué esos comentarios, pero sí es complicado. Y muchos que también te critican o dicen la terapia no te va a ayudar, pero pues realmente sí. Claro, definitivamente. O sea, yo siempre he dicho, yo como psicólogo, siempre he dicho que el poder entrar a un proceso terapéutico te ayuda en tanto que un terapeuta tiene un lente distinto con el cual ve las mismas cosas que tú estás viendo, ¿no? Y no nada más un terapeuta, sino el hecho de compartir tu sentir con otra persona, ya está aquí, ese sentir está siendo analizado desde una perspectiva, un lente distinto. ¿Y qué quiere decir esto? Que dos lentes fusionados pues hacen un mejor lente. A veces uno nomás está viendo un lado de la realidad, ¿verdad? Un ángulo de cierto objeto, pero otra persona puede ver otro ángulo que tú no estás viendo, y de pronto en esa dialéctica y en ese método socrático, ¿verdad? En esas preguntas, ese intercambio, ¿verdad? Porque el terapeuta tiene la función de acompañarte, no tanto indicarte y decirte, sino acompañarte. Puede hacer el acompañamiento necesario para que de pronto tú por ti mismo digas, wow, no había visto esto, ¿no? Entonces, como quien dice, dos mentes piensan mejor que una sola. Entonces, pues sí, la verdad es que digo, y muchas veces mí que la salud mental está muy tabuizada, ¿no? Muchas veces el hecho de decir, oye, pues necesito ayuda profesional para mi salud mental, está tabuizado en tanto que se ve como algo vergonzoso, ¿verdad? Y yo siempre hago la referencia o la relación con de que cuando una persona presenta algún malestar físico, que se va al doctor o algo así, presenta una enfermedad, es motivo de simpatía, ¿no? Incluso recibe globos, ¿no? De que recupérate pronto y lo que tú quieras, ¿no? Pero cuando una persona presenta una situación mental, al contrario, es un loco y híjole, no te la acerques, ¿no? Y es motivo de vergüenza, ¿no? Y para mí eso no debería de ser de un motivo de vergüenza, al contrario. O sea, me parece que es un acto sumamente de valentía el reconocer que uno no es autosuficiente, porque no lo somos, no somos autosuficientes, y el reconocer eso y buscar una ayuda para tus situaciones personales me parece un acto sumamente de valentía, ¿no? Entonces, preciso modificar este tabú y este lente con el que se ven las cuestiones mentales, ¿no? Bueno, voy a compartir, no me peses, pero o sea, lo que me pasó fue que tuve un abuso sexual el año pasado. Entonces mucha gente obviamente iba a opinar de tienes que hacer esto, agárrale coraje a la persona, y creo que lo más ideal es buscar ayuda. Y por eso bueno, todos me decían denuncia, y en ese momento para mí no era prioridad. O sea, sí ir al hospital, atenderte, checarte y tomar tus retrovirales, pero para mí lo principal decía, yo me siento quebrada. Es que soy buena escucha, ¿eh? Te quedaste en que tú estabas rota, tú te sentías rota contigo mismo y que no era tu prioridad hacer lo que las otras personas te decían. Sí, bueno, y aparte vivía en otra ciudad, vivía en Guadalajara, entonces era muy complicado para mí tener una red de apoyo. También no querer preocupar a mis familiares por lo que había pasado. Solamente un hermano mío sabía y me acompañó a lo del hospital. Pero el punto era que pues muchos te dan opiniones, haz esto. También estaba muy reciente lo de las mujeres, la marcha, etcétera. Y yo en ese momento dije, mi mayor venganza es mi perdón y yo tengo que luchar por mí ahorita. Tal vez más adelante haga la denuncia. Tenía que seguir todos los pasos de ir al hospital, bla, 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 por si en un futuro
tú quieres o te sientes completa para enfrentar esa lucha, ¿no? Pero en ese momento decía, no, yo me siento mal, yo necesito esto. Obviamente vas con la psicóloga, ya después de un mes, bueno, vas con la psiquiatra también y la psiquiatra que te dice, no te puedo ahorita dar medicamentos hasta seguir viendo tu cuadro. Después de un tiempo pues te dan antidepresivos si es que lo requieres, ¿no? Y es donde pues yo tuve que apagar lo que a lo mejor a los demás les ha funcionado, pero a mí no me funcionaba. Yo hice las cosas a mi modo y creo que ahorita estoy bien. Obviamente seguir trabajando, no puedes de un día a otro borrar eso, pero pues ya no me siento como antes y eso me ha funcionado, y valorar las cosas por más mínimas que sean. O sea, desde a veces pues el Cerro de la Silla nadie lo valora y ya cuando estás de lejos y vienes dices qué bonito se ve. Entonces eso es lo que yo aprendí y bueno. Y me sorprende lo que dijiste, o sea, tú dices que el punto de quiebre, corrígeme si me equivoco, fue que decidiste perdonar, es lo que dijiste, y digo, eso es un acto bastante impresionante. Yo creo que o sea, cualquier persona te entendería el hecho de que decidieras no hacerlo, ¿verdad? O sea, nadie te obligaría a hacerlo. Entonces me parece muy interesante eso. Cuéntame, o sea, ¿por qué decidiste hacerlo? O sea, cuando es contraintuitivo, cuando pareciera ilógico hacerlo, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué perdonar? Pues es una persona el que me la hizo que no me conoce. Yo tampoco conozco su historia. No sé por lo que haya pasado y que él lo hizo llevar a tomar eso. Y a lo mejor no es la primera vez, pero a lo mejor lamentablemente también las situaciones de aquí, de México, yo decía, me voy a desgastar más yo, moviéndome, perdiendo tiempo, y prefiero perdonarlo, pues, no sé, así es, prefiero sanarme yo y de nada me sirve estar con tanto rencor porque me daño a mí misma más de lo que ya estaba. Entonces para mí era, por eso dije, mi mejor venganza es mi perdón. Y bueno, es entrar en cosas de religión, pero yo pues, creo en Dios y decía, pues Dios, perdónalo, y espero que él viva con miedo y que, no sé, que algún día lo van a agarrar y que cambie y que no le llegue a pasar eso a su familia. Perdón. Pues de hecho esto me recordó mucho, porque es un ejemplo tangible de esto que había leído, es cuando la teoría se combina con la práctica, de una concepción filosófica del perdón de Jacques Derrida, que decía que lo único que merece perdón es lo imperdonable. Es lo único que merece perdón. Y para llegar a esta tesis, lo que él hacía era descomponer la palabra en su etimología, ¿no? Si tú descompones la palabra perdón, se descompone en per, que es el prefijo. Per hace referencia a algo que perdura con el tiempo, ¿no? Algo que es infinito, sin vigencia. Y donare hace referencia a una donación, es decir, algo que se entrega sin condiciones, ¿verdad? No, es incondicional. Entonces, las dos características fundamentales desde esta perspectiva del perdón, en modo estricto de la etimología, es que es algo imprescriptible y algo incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene vigencia, no te puedo decir te perdono hoy pero mañana no. Y es incondicional en tanto que no necesito nada de ti para efectuarlo. No necesito nada exterior, de nada del exterior. Es incondicional, porque esa es una donación. Entonces, agarrando esto, pues podemos distinguir el perdón de muchas otras cosas con las que se confunde. Por ejemplo, se confunde con compensación, ¿no? Es decir, o negociación. De que, oye, pues te perdono si te arrepientes. De que, oye, pues ya estás pidiendo algo a cambio, ya hay algo ahí, hay un intercambio, eso es negociación, ¿no? Si haces esto, te perdono. Y hay una compensación, eso no es perdón, es compensación, es negociación, es etcétera, ¿no? O por ejemplo con justicia, ¿verdad? Confundimos perdón con justicia, en tanto que creemos que cuando uno obtenga justicia, entonces va a haber perdón. Pero puede haber, y hay muchísimas personas que aún y aunque el agresor obtenga justicia, no logran perdonar porque mantienen el enlace emocional hacia el otro, ¿no? Entonces puede haber justicia sin perdón como perdón sin justicia. Y tampoco es reconciliación, ¿verdad? Porque muchas veces las personas se reconcilian con una persona que les hizo daño, pero no dejan de restregarles una y otra vez en la cara. Eso es reconciliación, no es perdón. Puede haber perdón sin reconciliación como reconciliación sin perdón. Entonces, bajo todo este marco referencial de Jacques Derrida, lo único que es incondicional, lo único
que es imprescriptible, es lo imperdonable. Es aquello que escapa las expectativas o tu espectro, lo que creíste que podía ser perdonable. Porque de otra forma sería una condición. Si yo solamente estuviera dispuesto a perdonar lo que considero perdonable, entonces no hay nada que perdonar. ¿Por qué? Porque está dentro de mi espectro. De que, ok, mientras me hagas esto que está dentro de mis expectativas, entonces es perdonable. Pues es una condición. La condición para que te perdones es que me hagas algo que considero perdonable. Entonces, lo único, insisto, que merece perdón es lo imperdonable. Aquello que nunca pensaste que podías perdonar. Aquello que escapa por completo tus mapas o tus expectativas de lo que debería de ser perdonable, ¿no? Y en este sentido también podemos llegar a lo que creo que me transmites y es tu situación, es que la perdones solamente por y para ti, para nadie más. Porque yo te puedo perdonar, güey, pero si tú no te perdonas a ti, si tú cargas con la conciencia, pues no hay nada que yo pueda hacer. El perdón es por y para la víctima, para cortar el enlace emocional negativo y no volver eternamente responsable a otra persona de tu bienestar emocional. Bueno, al final lo que yo ahorita aprendí o me he dicho a mí misma es que no deje que nadie o ninguna situación cambie la persona que soy. Si yo soy buena gente y me gusta ayudar, no porque alguien sea grosero o X daño me haga, voy a tener que dejar de ser lo que yo soy, mi esencia. Entonces, pues bueno, es todo. Pues muchas gracias por participar. Un fuerte aplauso. Gracias por la confianza y todo. Pues bueno, yo creo que ya aquí la dejamos, ya no tenemos equipo, sacamos la casta en el último momento, pero bueno, se hizo. Gracias a todos por participar, por compartir. Allá te dejé pendiente, compadre, si quieres la próxima, para que vengas a la siguiente, para que te animes. Genial, gracias. Gracias a todos por quedarse, por aguantar, por ser pacientes ante las fallas técnicas, por escuchar. Espero que haya sido productivo, útil y trascendente lo que escucharon aquí. Para mí lo ha sido. Siempre digo, bueno, a lo mejor no lo he dicho en todos los episodios, pero si no lo digo, lo recuerdo. Espero que no hayan sobrevivido a esta conversación. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte de ustedes haya muerto después de escuchar lo que escuchamos el día de hoy, porque esto quiere decir que alguien nuevo y mejor ha resurgido. Muchas gracias.